Mi cuñada quebró todos mis muebles en un arrebato de ira solamente porque no le quise comprar una casa a ella, así que tomé venganza. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico por algo tan absurdo como una casa. Todo comenzó cuando mi cuñada, Leticia, empezó a insinuar que, dado que mi esposa y yo tenemos una situación económica estable, deberíamos ayudarla a comprar una casa. Al principio, lo tomé como un comentario fuera de lugar y no le di mayor importancia. Pero con el tiempo, sus insinuaciones se volvieron más constantes y agresivas. Mi esposa, Clara, trató de mediar, asegurando que ella ya había dejado claro a Leticia que no íbamos a comprarle nada. Pero Leticia no lo entendió o, más bien, no quiso entenderlo. Llegó a un punto en el que me enfrentó directamente en una reunión familiar. Me dijo que, como su cuñado, era mi obligación ayudarla. Según ella, su vida era difícil, y merecía una oportunidad para tener una casa propia. Honestamente, no supe si reírme o enojarme. Ese día, Leticia se fue de la casa furiosa. Pensé que todo había quedado ahí, que con el tiempo se calmaría, pero me equivoqué. Unas semanas después, mi esposa y yo estábamos celebrando nuestro aniversario, y como era costumbre, nos fuimos de viaje por unos días. Lo que no sabía es que al regresar, me encontraría con una escena sacada de una película de terror. Al abrir la puerta de nuestra casa, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio incómodo, roto únicamente por el crujido de vidrios bajo mis zapatos. Cuando encendí la luz, mi corazón se hundió. Todos nuestros muebles, nuestros recuerdos, todo lo que habíamos construido juntos estaba hecho trizas. El televisor estaba destrozado, los sofás cortados, y ni siquiera la vajilla que había pertenecido a la abuela de Clara se había salvado. Todo estaba arruinado. Mi esposa se llevó las manos a la boca, sin poder contener las lágrimas. Pero, entre la confusión, una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿quién había hecho esto y por qué? Fue entonces cuando notamos que, en medio de todo ese caos, había una nota. En ella, con una caligrafía temblorosa, pero reconocible, estaba escrito: esto es por no cumplir con tu obligación. Que esto te enseña a no subestimar a tu familia. Leticia. Ella había sido la autora de esa destrucción. No podía creerlo, pero ahí estaba la evidencia. Mi esposa, en shock, no sabía qué hacer. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de rabia e impotencia que jamás había experimentado. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel, tan irracional? Llamamos a la policía, pero no podían hacer mucho más que levantar un informe. Según ellos, se trataba de un conflicto familiar y resolverlo por la vía legal tomaría tiempo. Pero yo no podía esperar. Necesitaba hacer algo, y lo necesitaba ya. No iba a permitir que Leticia se saliera con la suya. Ella había cruzado una línea que no debía cruzar. Y así, empecé a planear mi venganza. No sería algo impulsivo ni agresivo, pero sí lo suficientemente contundente como para que Leticia supiera que no iba a quedarme de brazos cruzados. Mi esposa, Clara, estaba completamente de acuerdo conmigo. No podíamos dejar que alguien, aunque fuera de la familia, nos destruyera así sin consecuencias. Lo que hice después, sin embargo, cambió nuestras vidas para siempre. Después del caos que Leticia dejó en nuestra casa, no podía simplemente seguir con mi vida como si nada. A cada instante, veía la imagen de nuestros muebles destrozados y la sonrisa prepotente de Leticia cuando se enterara de lo que había hecho. Sabía que, si no tomaba medidas, seguiría creyendo que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar las consecuencias. Primero, contacté a un buen abogado. Sabía que tenía que hacer todo de manera legal para evitar que las cosas se salieran de control. Pero mientras el proceso legal tomaba su curso, decidí mover algunas piezas a mi favor. Lo primero que hice fue investigar la situación financiera de Leticia. Sabía que dependía en gran medida de la ayuda de su madre, pero lo que descubrí fue aún más interesante. Su madre, una mujer mayor que siempre había sido la roca de la familia, estaba harta de Leticia. Aunque la quería, no soportaba sus constantes exigencias y actitudes irresponsables. Con esa información en mente, decidí presionar un poco más. Sabía que Leticia tenía una pequeña tienda que no iba muy bien. Me aseguré de hablar con algunos proveedores, que eran conocidos míos, y les pedí que dejaran de surtirla por un tiempo. No sería algo permanente, pero lo suficiente para ponerla en una situación complicada. Mientras tanto, el abogado trabajaba en una demanda por daños y perjuicios. Aunque no esperaba recuperar todo lo que había perdido, quería que Leticia supiera que no podía ir por la vida haciendo lo que se le daba la gana sin enfrentar las consecuencias. Cuando Leticia recibió la notificación de la demanda, entró en pánico. No tenía los medios para pagar lo que se le exigía, y su tienda estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando decidió acudir a su madre por ayuda. Pero su madre, cansada de sus constantes problemas, le dio la espalda. Le dijo que ya era hora de que enfrentara las consecuencias de sus actos y que no podía seguir rescatándola cada vez que metía la pata. Leticia quedó devastada. Con su negocio en ruinas y sin el apoyo de su madre, no le quedó otra opción que vender lo poco que tenía para intentar cubrir la deuda. Pero eso no fue suficiente. Al final, tuvo que mudarse de vuelta con su madre, quien la aceptó a regañadientes pero dejó claro que no sería por mucho tiempo. Mi esposa y yo, aunque dolidos por lo que sucedió, encontramos un cierto consuelo en saber que Leticia había recibido su merecido.
Ella había intentado destruir nuestra vida, pero al final fue la suya la que quedó en ruinas. Ahora, cada vez que pienso en lo que sucedió, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque una familia se rompió por la avaricia y el egoísmo de una persona, pero satisfacción porque hice lo que tenía que hacer para proteger lo que es mío. Leticia ahora vive en una pequeña habitación en casa de su madre, y según me cuentan, ni siquiera su madre la soporta. Clara y yo seguimos adelante, más fuertes que nunca, y aunque la relación con la familia de su lado nunca volverá a ser la misma, sabemos que tomamos la decisión correcta.